Permítame el contacto con el periodista Marco Levario Turcot. Él es director de la revista digital Etcétera. Marco Levario es periodista, le digo, de investigación. Fue el que se abocó a rascarle a un tuitazo a través de las redes sociales, a un mensaje a través de la red X de un supuesto espontáneo cuatroteísta quien denunció que Xóchitl Gálvez había plagiado su tesis para titularse como ingeniera en computación, título otorgado en 2010 por la Universidad Nacional Autónoma de México. Sin embargo, Marco Levario, ayer lo comentamos con él aquí en este espacio, tomó ese aviso, ese tuit, se puso a investigar, a hacer su trabajo y encontró que hasta el momento ha habido por lo menos 38 citas dentro del documento presentado por Xóchitl, por lo menos 38 citas plagiadas. ¿Por qué plagiadas? Porque como tal las copió en su documento, en la tesis, sin hacer la referencia bibliográfica pertinente para justificar la utilización de ideas de otros, ideas ajenas. Además, Marco Levario ha encontrado que estos trabajos en los cuales se basó Xóchitl Gálvez para incorporarlos a su documento académico, su reporte académico técnico, fueron tomados de trabajos previos realizados en universidades de Colombia, alguna universidad de Colombia, de Ecuador y también, por supuesto, de México. Y ahora, por hacer la chamba, Marco Levario está bajo fuego de los Xóchitl lovers. Marco, ¿cómo estás? Nuevamente ayer conversábamos a esta hora. ¿Cómo ves? ¿Quieren matar al mensajero, querido Marco? Sí, con el gusto de saludarte como siempre, Pepe, y también a la audiencia. Esto es parte del trabajo y al momento en el que inicia una investigación hasta el momento también en el que se publica hay que asumir las consecuencias, entenderlo y como decía Fernando Savater, aquí lo que importa es la consistencia o la consecuencia de nuestro trabajo, no las consecuencias del mismo, aunque en efecto son parte de un fenómeno que ya habrá que analizar, en donde en México, dividido en dos, partido en dos, defiende uno a sus plagiarios y ataca uno a los otros plagiarios, porque los míos hay que dispensarlos, porque estos son o representan la oportunidad histórica de un mejor momento, de una mejor transformación o de acabar con ella, en fin, fanfarrias y tamborazos que desde luego pues forman parte de nuestro intercambio público, del deterioro de nuestro intercambio público, y no hay más que seguir justamente en este ánimo, porque nuestro trabajo no es dar armas, como abajo me ponían en el tweet algunos fanáticos, le das armas al enemigo. Mi trabajo, como te decía yo a ti ayer, pues es dar información y tratar de airear lo mejor posible nuestro intercambio público. Exactamente, Marco, a eso me quiero referir, la reacción que has provocado en redes sociales donde sobran los Xóchitl lovers y sobran también, por supuesto, los AMLovers o los 4T lovers o como les quieras llamar. Has desatado una verdadera tormenta de ires y de venires. Hay quienes dicen, no, es que Marco Levario Turcot es un hombre que quiere acabar con Xóchitl Gálvez, la quiere hacer pedazos porque quiere quedar bien acomodado con la Cuarta Transformación y con Claudia Sheinbaum si fuera el caso de resultar electa presidenta de la República. Otros que dicen, no, es un priista que no tiene remedio y lo único que quiere es patear el pesebre de Palacio Nacional. ¿En qué posición te ponen? ¿En qué posición te pone tu trabajo? Tú solamente entiendo que haces tu chamba. Mira, lo único que soy sin remedio es americanista. De ahí en fuera, mira, en la mañana le decía yo a Xóchitl Gálvez, tuvimos oportunidad de platicar por teléfono. Ella me habló justamente para exponerme sus consideraciones respecto de este tema. Le decía yo que los actores políticos también son muy responsables del tipo de respuestas que dan quienes ya no se convierten en sus seguidores, sino en sus fanáticos. Ella me aclaraba o me decía, yo no he dado ni te he atacado, en efecto no lo ha hecho, ni tendría por qué, quien se equivocó fue ella, pero en efecto no lo ha hecho, nada más que estos desplantes de yo sí tengo muchos huevos, hasta lo que tope, me quieren quitar el título y este tipo de cosas, lo que generan es un espacio en donde lo que menos importa es la información, Pepe, porque en primer lugar
Nadie le quiere quitar el título y hay que aclarar a las audiencias. Ni siquiera el Comité de Ética tiene esas facultades porque tiene que apegarse a un reglamento que le impide el ser retroactivo, la retroactividad de una ley que en 2010, que es cuando ella se tituló, no contempla la posibilidad de que le quiten el título. Entonces, ningún título le van a quitar. De ninguna manera. Esto no es una conjura, es simple y llanamente hay 38 ideas que has expresado como tuyas y que no son, y peor aún, que ella señale, aclarando como si nosotros no lo hubiéramos hecho, que se trata de un trabajo de informe de actividades y no de una tesis, pues eso no quiere decir nada, porque si tú estás presentando, como lo permite la legislación universitaria, un informe de actividades, eso no quiere decir que tú presentes entonces ideas o experiencias. Imagínate tú, en un informe de actividades en donde hablas de experiencias, presentas como experiencias propias las de otros estudiantes que presentaron su propio título. Entonces, quien incurrió en esa infracción académica y ética es ella, como para encima de todo soliviantar a sus Xochitl lovers, como si ella estuviera recibiendo un embate, que no es el caso, porque no fue el caso de etcétera. Cuando hablamos de plagio, de los dos plagios de Yasmín Esquivel, que desde nuestro punto de vista no debería de seguir las funciones que tiene, o de Delfina Gómez, que fue una investigación nuestra, de tal suerte que también los personajes públicos soliviantan con mucho, aparte de los grupitos y cuartitos de guerra que dicen, ay, dile a Marco esto y esto y esto, es otras cosas que son con las que pretenden inhibir nuestro trabajo informativo. Ahora, Marco, a ver, varias cosas, porque aquí nos lleva a poner primero lo que dijo Xochitl esta mañana, anoche ya muy tarde. Después me comentas, habló contigo sobre el punto y tú le llamaste la atención. Te voy a poner primero lo que dijo Xochitl, a ver qué opinas de si se justifica o no el lanzar esta especie de reto de ni me rajo ni me dejo. Te lo voy a poner, que lo escuche la audiencia si no lo ha visto de una vez. Les aclaro, no es una tesis, es un informe, un reporte. Mi título es por experiencia profesional, no por un escrito. Si la falta de referencias en 2 o 3% del texto es suficiente para anular mi título, acataré la decisión de mi querida UNAM y volveré a presentar un nuevo trabajo para titularme. No me asusto ni me rajo. Ya han querido demoler mi casa. Ya dijeron que no soy indígena, que no soy empresaria, que no vendí gelatinas, ahora que no soy ingeniera. Mañana van a decir que no soy mujer, porque huevos tengo y vaya que muchos. Síganle, estoy lista para 256 ataques más. ¿Qué te parece, Marco, esta respuesta? Supongo que le comentaste el tono. Supongo que de alguna manera, una vez que se conozca el dictamen de la Comisión de Ética, esto será motivo de otro análisis, pero en este momento creo que lo del título sería lo de menos. Lo demás, y lo que se convierte en una provocación sublime, es en la posibilidad de exhibir a Xochitl como una gente, digamos, deshonesta, indigna, de eventualmente intentar ocupar el cargo del máximo poder político en México, que es la presidencia de la República. Eso es lo que le afecta. En muy pocos segundos dice varias imprecisiones, mentiras, aparte de su desplante que yo no comparto, porque si ella tiene huevos, yo lo que tengo son datos, y lo otro lo reservo para mi vida privada y con mis amigos, por respeto a mí, por respeto a las audiencias, por respeto a ti y a quienes nos están escuchando en estos momentos. Lo que ofrezco son datos. Y también le demuestro que miente. Primero, a mí no me corresponde ni tengo autoridad para restarle o no el carácter indígena a ella. Baste verme a mí como para decir que soy el menos autorizado para delimitar quién sí y quién no es indígena. Eso no es un tema mío. Que sea o no y haya vendido gelatina, se lo dije a ella, tampoco es
un tema mío, menos que yo soy hijo de comerciantes de La Lagunilla. Hagamos a un lado este tipo de paja que no ayuda para mucho. Lo que ella dice como faltas de referencia, yo digo que es plagio. ¿Por qué? Porque su omisión no es haber entrecomillado, sino haber hecho pasar como propias ideas que ella no sostiene y experiencias que ella no tiene. Hay un pasaje en donde un estudiante de la Universidad de Ecuador habla o considera que los niveles crecientes del mar se deben justamente al calentamiento y expresa una serie de datos que sustentan su opinión. En su informe, ella presenta esto que acabo de señalar y que el lector y las audiencias pueden verificar en la www.etcetera.com.mx con la referencia original. Ella lo presenta como propio, de tal suerte que cuando yo digo que miente, lo demuestro. Es decir, un trabajo de tesis o un trabajo de informe de actividades no excluye en modo alguno los requisitos mínimos de la exposición rigurosa, metodológica, de la exposición de hipótesis, del desarrollo de las mismas y del compartir las propias experiencias, pero sobre todo no existe legislación en el mundo, ni en la UNAM, ni en ningún lado del mundo, en donde se diga: en una tesis no se permite el plagio y en un informe sí se permite el plagio. El plagio es inadmisible en cualquier tipo de trabajo académico y esa es la razón por la cual el rector convoca al Comité de Ética, que, como también comenté, es la autoridad, y se lo dije a ella, que va a delimitar, y ella coincidió con eso porque le dije dos cosas más. Primero, además de todo, carece de referencias bibliográficas, lo cual habla no solo de una mal hechura de la tesis y de su asesora, sino de quienes calificaron a la misma. Y dos, que se encuentra con pegotes, con ideas sueltas y además con estilos diferenciados, en donde en algunos casos y tiene una sobriedad específica y en algunos otros no, y escribe con picardías. Quiero decir, con faltas de ortografía. Las picardías son las que ya acabamos de escuchar, pero ese es un asunto de la sal gruesa que ella la quiera meter al condimento de su propaganda. Pero esos son los datos duros, Pepe. ¿Crees tú que Xóchitl está mal asesorada en términos de la comunicación, que está manejando mal esta situación de crisis que efectivamente la exhibe con deshonestidad y con falta de dignidad? Sin duda, y se lo dije también. Alguna vez yo publiqué, porque además cuando me dicen a mí que yo formo parte de una estratagema, hay que recordar a los lectores y a las audiencias que el 3 de junio de este mismo año yo escribí una carta que ella me respondió, en donde digo: anímate, yo creo que tú puedes ser candidata a la presidencia de la República y además una candidata ganadora. A mí menos que a nadie me pueden decir algo al respecto de ser parte de una confabulación. De tal manera que sí, en efecto, ella misma está incurriendo en una falta mayor, que es soliviantar a la gente para que se vaya en contra del mensajero, evadir la equivocación de ella, que es la de ella, y encima de todo, a mí me parece que eso es inadmisible. Se lo decía yo a ella también de manera personal: siempre se siente la más lista del salón y no se deja asesorar. Hemos tenido 3 Xóchitls en menos de 72 horas, Pepe. La Xóchitl que dijo: esto es una conjura en contra mía. La Xóchitl que dijo: sí, me apendejé. Es decir, la misma que dice que no quiere tener, su lenguaje es de ella, ni huevones, ni rateros, ni pendejos, dice: me apendejé. Y la tercer Xóchitl que tenemos es: si me quieren quitar, haciéndose la víctima, un título, que me lo quite cuando nadie se lo va a quitar. Esa consecuencia errática de su actitud, que también atenta contra la integridad de un periodista, pero yo entiendo, lo mío no es hacerme la víctima, así pasa y así nos va a pasar siempre, y en ella es un recurso de propaganda. Está muy mal el hecho de que ella no esté escuchando a quienes le pueden decir, además, desde un principio, la necesidad de responder a una situación como esta. Además, algo muy importante, y con eso terminamos, si te parece: para ser presidente o presidenta de la República no se requiere título profesional. Eso queda claro.
Ahora, para ser ministro de la Suprema Corte sí se requiere un título profesional. No es lo mismo enfocarnos al tema del plagio cometido por Xóchitl Gálvez para sus efectos posteriores que enfocarnos al tema del presunto plagio cometido por una ministra de la Suprema Corte de Justicia que además tiene maniatada a la Universidad Nacional Autónoma de México a través de su comité de ética, no la deja explicarnos. Todavía no podemos saber a estas alturas si fue o no plagio el de Yasmín Esquivel, pero de eso nadie habla. Y ya no digamos de lo que tú señalabas hace un rato en referencia a los trabajos académicos de Delfina Gómez, la gobernadora del Estado de México, recién ascendida. Te agradezco mucho, Marco Levario, el estar abierto siempre a este diálogo y a la consulta con la audiencia. Gracias por permitirnos este acceso. Al contrario, gracias a ti por siempre permitir, desde que yo te conozco, todas las voces. Muchas gracias, siempre bienvenido. Gracias. Muchas gracias. Marco Levario Turcot, él es periodista, obvio, él es director del portal digital, etcétera. Crítico y conocedor justamente de los medios y el que detonó todo este asunto que se volvió más que viral, ante lo cual Xóchitl ya contestó como lo dijo, pero